Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo que es la primera, un poco de teoría de conjuntos. Y para hacer teoría de conjuntos hay que aplicar lógica, para lo cual necesitamos, ¿no?, que ustedes tengan en mente lo que son las tablas de verdad para poder hacer cosas con teoría de conjuntos y demostraciones. Bueno, lo primero que aparece en el apunte, el módulo 2, que me doy cuenta que no se los he subido al Classroom, que después lo vamos a subir, es algo de demostraciones, pero yo no voy a intentar hacer eso directo, sino que con un objetivo, digamos. Entonces, vamos a pensar un poco en tablas de verdad. Entonces, verdadero, falso puede ser una letra proposicional y su negación va a ser falsa o verdadera, ¿no es cierto? Si tenemos P y tenemos Q, la conjunción para 4 instancias de verdad posibles, ¿qué quiere decir instancias de verdad posibles? Es poner las 4 posibles valores de verdad en que se pueden combinar los valores de P con los valores de Q. La conjunción en la primera línea es verdadera porque las dos son verdaderas, y si hay alguna que es falsa, la conjunción es falsa. La disyunción es mucho más permisiva y en el único caso que es falsa cuando las dos son falsas. En todo otro caso es verdadera, es decir, alcanza con que una sea verdadera para que la disyunción sea verdadera. Y la tabla que a ustedes les resulta bastante controvertida es la del condicional. ¿Y cómo es esta cosa? Bueno, la disyunción, perdón, el condicional es falso en el único caso antecedente verdadero y consecuente falso. En todo otro caso es verdadero. Entonces, esas son las tablas básicas. Y después está la otra, que se puede considerar derivada, que es el bicondicional. Ahora vamos a charlar un poco de eso. El bicondicional es un condicional desde P a Q y de otro desde Q a P, por eso se llama bicondicional, que es verdadero en el caso que los dos sean verdaderos, o es falso en el caso que los dos sean falsos. En cualquier otro caso, que es decir, estos dos intermedios, si uno es verdadero y el otro falso, el bicondicional es falso. Bueno, ¿por qué esto se llama bicondicional? ¿Se acuerdan que si uno tiene un condicional P, entonces Q, no P, entonces no Q, se llama contrario? Supongamos que tienen esto fijo. Y a partir de ese condicional se le podría ocurrir fabricar 3 condicionales que son no P, entonces no Q, que se llama contrario,
Q, entonces P, que se llama recíproco, y no Q, entonces no P, que se llama contrarrecíproco. Y a partir de este bicondicional se define uno de los conceptos más importantes de la lógica, que es cuando dos formas proposicionales son lógicamente equivalentes. La equivalencia lógica. La equivalencia lógica se da cuando nosotros decimos que desde el punto de vista lógico dos expresiones lógicas están diciendo, entre comillas, lo mismo. ¿Mm? Es decir, son dos formas lógicas que se pueden interpretar que dicen lo mismo. Por ejemplo, yo digo, no es cierto que María no estudia. Digo, no es cierto. Y después digo, María no estudia. ¿No? Entonces esto, si yo simbolizo M, María estudia, lo que está escrito ahí arriba sería no, M. Es decir, una doble negación. Entonces, esto es lo mismo que decir María estudia. No es cierto que María no estudia, es lo mismo que decir María estudia. Sentido común nos dice que pasa eso. Entonces, obviamente que esto formalmente en el lenguaje, fíjense que yo acá estoy usando un montón de palabritas, ¿no? Y decir María estudia está usando nada más que dos. Y acá también desde el punto de vista formal, una cosa es escribir M y después otra cosa es escribir estos ganchitos que simbolizan negación adelante de la M. Entonces esto sería no María. Ahí se me ha dado por ponerle María con minúscula, que es un nombre que se pone por convención con mayúscula. No, María no estudia. Que en lugar de decir no, uno, por un problema gramatical y de audición, uno dice, no es cierto que María no estudie. Es la doble negación. Bueno, ¿se acuerdan que en mate cero hemos demostrado que no M es lógicamente equivalente con M? ¿Y cómo se demostraba que estas dos formas proposicionales eran lógicamente equivalentes? Lo que nosotros tenemos es que dos formas proposicionales en las que intervienen las mismas letras proposicionales, P y Q son dos formas proposicionales que intervienen las mismas letras proposicionales, no necesariamente los mismos conectivos. Ellas vamos a decir que son lógicamente equivalentes y lo escribiremos así, con una doble flechita para un lado y para el otro y además gordita, sí y solo sí. El bicondicional P, sí, solo sí, Q, es siempre verdadero. Siempre verdadero. ¿Qué quiere decir siempre verdadero? Que en cualquier instancia de valores de verdad de las componentes, el resultado de este bicondicional me dé siempre verdadero. Entonces, ¿se acuerdan que uno calculó el bicondicional? Ya no para este caso especial,
pero para cualquier letra que se me ocurra, M, bicondicional con no M, sea M, María Estudia o cualquier otra letra que represente a cualquier letra proposicional que queramos pensar. Entonces, si hacemos ese bicondicional, acá necesitamos dos renglones, M, no M, no M. Y después, no M, bicondicional con M. Luego, verdadero, falso. La negación es falsa, verdadera. La negación de esto va a ser verdadera, falsa. Y si observan, en la misma línea horizontal, el valor de verdad de M y el de no M coinciden. Por lo tanto, el bicondicional va a ser verdadero. Acá tengo S, acá tengo S, entonces en la misma línea las dos tienen el mismo valor de verdad, el bicondicional es verdadero. Una vez que fabriqué este bicondicional y observé que es siempre verdadero, recién ahora tengo derecho a escribir que M es lógicamente equivalente con no M. ¿Sí? Bueno, esa es una de las equivalencias lógicas más sencillas de todas. Bien. Bien. Entonces, otra importante es la negación de P y Q, que se llama ley de De Morgan, que es lógicamente equivalente con no P o no Q. Otra es la otra ley de De Morgan, esta es la negación de una conjunción, que es la negación de la disyunción, que es lógicamente equivalente a no P y no Q. La doble negación en algunas instancias se la toma como ley de De Morgan también, y después la negación de un condicional lógicamente equivalente a P y no Q. Entonces, es bueno saber, si no se las acuerdan, en un principio trabajen con una lista de equivalencias lógicas, después solos se van a ir acordando, ¿no?, de memoria de estas equivalencias lógicas fundamentales o básicas, como quieran pensarlo. Después tenemos, por ejemplo, que P, conjunción R o Q, no sé si están en estas letras, pero no importa, sería equivalente a P y R o P y Q. Fíjense que esto funciona como si fuera una distributividad de la conjunción en la disyunción, ¿no? Y después otra es la distributividad de la disyunción en la conjunción. Estas equivalencias lógicas son muy importantes de recordar. Tienen una tabla en Mate Cero, ¿no? De Mate Cero están las equivalencias lógicas. También están en el libro que tenemos como bibliografía, que es el libro de Ferre, Gali y Guzmán. Ahí tienen, es un libro que está en los libros, no me acuerdo si lo subimos ahí
en los libros de cátedra, yo creo que sí lo publiqué como bibliografía. En el claro, en todo caso después controlo. En la colección de libros de cátedra de la Facultad de Exactas hay un libro que se llama Álgebra y Geometría, que tiene los temas que ustedes ven, y sirve como suplemento o complemento del apunte. Bueno, en este libro están una lista de equivalencias lógicas. ¿Por qué importan las equivalencias lógicas? Porque lo que le importa a la lógica es ver cómo nosotros razonamos. Y entonces, las equivalencias lógicas nos sirven para hacer buenos razonamientos. Con respecto a una cosa que yo escribí acá, y es que si tengo fijo un condicional, aparece uno que se llama contrarrecíproco. Y también hay una equivalencia lógica entre, que la podemos probar esa, que es corta, por eso voy a probar esa, entre un condicional y su contrarrecíproco. Es decir, tenemos que P entonces Q es lógicamente equivalente a no Q, entonces no P. Fíjense que en todas las que yo había escrito acá como formas equivalentes, aparecían las mismas letras. Lo que cambiamos fueron algunos conectivos, ¿no? Acá, el conectivo el condicional, sigue estando acá el condicional, pero está afectando a otras letras proposicionales. ¿En qué sentido? A la negación de Q, es la misma letra Q, pero ahora negada. Acá es la misma letra P, pero ahora negada. Entonces, las letras Q y P son estas dos, pero acá aparece la negación de Q y la negación de P. Ahora, ¿cómo probamos que son lógicamente equivalentes? Bueno, lo vamos a hacer. Si no, después van a decir, no hacen nada. Bueno, ponemos ahora en marcha el motor. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora acordémonos cómo es la negación. La negación es la más fácil de todas, ¿no? La negación de P es, si P es verdadero va a ser falso, si P es verdadero va a ser falso, si P... No, profe, la última en la derecha es falso, eso. Si este es falso, acá es verdadero. Si este es falso, acá es verdadero. ¿De acuerdo? Ahora vamos a negar Q. Verdadero va a ser falso. Falso va a ser verdadero. Verdadero va a ser falso. Falso va a ser verdadero. ¿Está bien? Ahora tenemos que hacer P, entonces Q. Estas dos ahora no juegan estas dos. Verdadero, entonces verdadero es verdadero. Verdadero, entonces falso es falso, única línea. Falso, verdadero es verdadero. Falso, falso es verdadero. Ahora, para fabricar no Q, entonces no P, tengo que mirar no Q y tengo que mirar no P. Los valores de verdad de no Q van como antecedente y los valores de verdad de no P van como consecuente. Entonces, recuerden cómo es la tabla de verdad de un condicional. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, en ese caso el condicional es falso. Entonces, cuidado acá, no mezclen las cosas. El que juega de antecedente es no Q. El que juega de consecuente es no P. Entonces, falso el antecedente, el condicional es verdadero. Verdadero el antecedente, tengo que tener cuidado a cuál es el valor de verdad del consecuente. Antecedente verdadero, consecuente falso, falso el condicional. Falso
el antecedente me va a dar verdadero. Y verdadero, entonces verdadero también es verdadero. Entonces, este condicional lo voy a llamar P grande, simplemente por un problema de espacio. Y a este lo voy a llamar Q grande. Y ahora voy a hacer el bicondicional P, sí y solo sí, Q. Porque no me entra en el pizarrón, nada más que por eso. Bueno, entonces, ¿cómo dijimos que era el bicondicional? Era verdadero cuando las dos letras que estaban a los lados de esta flecha que va y viene es de igual valor de verdad. Entonces, primer renglón, las dos son verdaderas, va a dar verdadero. Segundo renglón, las dos son falsas, va a dar verdadero. Tercer renglón, las dos son verdaderas, va a dar verdadero. Cuarto renglón, las dos son verdaderas, va a dar verdadero. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cualquier valor de verdad de las componentes, que son P y Q, en cualquier valor de verdad de las componentes que se me ocurra, el resultado de este bicondicional es siempre verdadero. Por lo tanto, recién ahora estamos autorizados a que efectivamente P entonces Q es lógicamente equivalente con no Q entonces no P. Es decir, un condicional es equivalente con su contrarrecíproco. ¿No? Eso hay que acordarse. Porque esto va a ser una buena una herramienta para cuando queramos hacer demostraciones. Entonces, esta equivalencia lógica es muy importante. Bien. Y ahora, antes de borrar, ¿se entendió lo que hice? Sí, está claro. Clarísima. Sí, claro. ¿Para todos, chicos, se entendió? ¿Me pueden escribir por chat o Sí, profe, claro. o abran el micrófono? Bueno. Entonces, vamos a hacer alguna demostración entre conjuntos. Entonces, vamos primero a definir conjuntos y después vamos a hacer alguna demostración. Es uno de los temas que más les cuesta. No sé si todavía están los videos que subimos en el Mate Cero este año, con algunas demostraciones. No miré la página de los videos de Mate Cero, pero bueno. Estuvieron en el verano, no sé si todavía sigue estando eso. Después, en todo caso, sí, después miro y me fijo si están los links y les paso. Bien, la parte de lógica, para aquellos que, quién sabe, cursaron el año pasado y no se acuerdan cómo eran las cosas en Mate Cero. Y los de este año, como Mate Cero, no importaba si aprobaban o no, quién sabe, no le dieron mayor importancia. Pero es algo que se va a seguir usando de aquí a la eternidad, digamos, exageradamente. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que dado A un conjunto, nosotros para indicar que alguien era un elemento de A, escribimos X pertenece a, ¿no es cierto? X pertenece a, quiere decir que X está subordinado a la siendo su elemento. Esto significa X es elemento de A. Bueno, supongamos que tenemos B, otro conjunto. Y también es un conjunto. Y había una definición que era A contenido en B. Esto es una relación entre conjuntos
¿Y cuando escribimos que A está contenido en B? Eso lo escribimos cuando para todo X, si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Ese condicional tiene que ser verdadero. Fíjense que es un condicional universal, ¿no? Es decir, cualquiera sea el X que pertenezca a A, entonces ese X tiene que pertenecer a B. En el dibujito, si eso es A, un B que lo contenga tendría que ser así. Es decir, todos los que están en A también tienen que estar adentro de B. Lógicamente, la condición de contención es esta. Cuando para todo X, si X está en A, X está en B. Eso es lo que hay que demostrar cuando uno quiere hacer efectivamente, reitero, la demostración que el conjunto A está contenido en el conjunto B. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos el siguiente conjunto. 3, 4, 5. El conjunto B es el 3, 4, 5, 8, 9. Bueno, acá yo no voy a necesitar hacer una demostración formal de que A está contenido en B. Los dos conjuntos son finitos, entonces simplemente, prácticamente lo que hago es una justificación. ¿Cuáles son los elementos que están en A? Y bueno, el 3 pertenece a A. ¿Por qué? Porque lo encuentro en la lista. Nuestro A en este caso está dado por extensión. ¿Qué quiere decir por extensión? Nombrando cada uno de sus elementos. Entonces, el primer elemento que encuentro en la lista es el 3. 3 pertenece a A. ¿Es este 3 también elemento de B? Y sí, lo encuentro acá. Y 3 también pertenece a B. Lo escribo. 4 pertenece a A y 4 pertenece a B. También es cierto que 5 pertenece a A y 5 pertenece a B. Entonces, cada uno de los elementos que están en A también los encuentra dentro de B. Eso me permite concluir que A está contenido en B. No necesito ningún método para hacer la demostración que este conjunto está contenido en este. Simplemente por rastreo busco cada uno de los que están en A y a ellos los encuentro dentro de la lista de B y ya está. Ahora, B está contenido en A y no. ¿Por qué no? Y bueno, porque tengo que 8, por ejemplo, pertenece a B, porque acá lo encuentro, y 8 no pertenece a A. Eso me autoriza a decir que B no está contenido en A. Encontré un individuo que está en B, ¿quién? El 8, por ejemplo, me hubiera servido el 9 también, para decir que ellos están en B, pero no están en A. Entonces, B no está contenido en A porque esto no se cumple. En cambio, A contenido en B, sí. Esto es muy fácil. Cuando A y B son finitos o no muy largos, digamos, ¿no? Lo puedo hacer uno a uno, la verificación. Ahora, la cosa se complica cuando el conjunto A está dado de una manera o bien que es infinito o que tiene muchas cosas adentro, ¿no? Pero necesito que tengan alguna forma. Entonces, supongamos, vamos a las demostraciones clásicas, el A es el conjunto de los X, al que X es múltiplo de 4. Bueno, vamos a escribir quiénes son múltiplos de 4. El concepto de múltiplo es adentro de los números enteros. Ahora voy a explicar por qué. Entonces, ¿quiénes son los múltiplos de 4? Aquellos números que son divisibles por 4. Entonces, por ejemplo, está el 0, está el 4, está el menos 4,
está el 8, está el menos 8, está el 12, está el menos 12, está el 16, está el menos 16, y así podría seguir y no voy a terminar nunca, ¿no? Pero ¿qué estructura tienen los múltiplos de 4? Los múltiplos de 4 son aquellos números que son 4 por algo. Múltiplo de 4. Múltiplo de 4 es un número de la forma 4 por otro número. ¿Qué es ser múltiplo de 4? Y un número A es múltiplo de 4 si A es 4 para algún K y K es un número entero. Es dentro de los enteros, o los enteros son el conjunto más grande de pensar en los múltiplos de 4. Es decir, son todos los que se pueden escribir como 4 por otro entero, o un entero. Entonces, fíjense que esta formita que le estamos dando a los múltiplos de 4 es una maquinita para obtener a todos, ¿no? Porque si yo pongo 4 por 0, me da 0. 4 por 1, me da 4. 4 por 2, nos da 8. 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, etc. Es decir, que esta forma que le estamos poniendo me da todos. Porque también podría haber puesto 4 por menos 1, me da menos 4, 4 por menos 2, es decir, varío este K adentro de los enteros y me va generando todos los múltiplos de 4. Ahora, comentario aparte e importante. ¿Por qué yo digo que el concepto de múltiplo tiene sentido que lo pensemos entre los números enteros? Pues, ¿qué pasa si yo pongo ahí que el K podría variar en los números? No seamos ambiciosos, en los racionales, por ejemplo. Todo número racional es múltiplo del número que a mí se me ocurra, ¿o no? Pregunto. Si yo doy el número 33, ¿lo puedo escribir como 4 por algo? Para que me dé 33. No, no se puede. Si yo no le restringo que sea un entero, ¿lo puedo escribir como algo? ¿Cuánto me da 33 si no hago la restricción de que el K tiene que ser entero? Sí, se puede. Tengo que hacer 33 dividido 4. 33 dividido 4. Y si en lugar de 36 pongo menos 17, ¿qué pondrías acá? También tengo que sacarlo haciendo la división. Menos 17 sobre 4, ¿no? Claro. O sea que dentro de los racionales, la idea de que un número sea múltiplo de otro no tiene gracia. Todo número sería múltiplo de cualquier número que a mí se me ocurra. ¿Está bien? Es decir, ¿por qué? Y bueno, porque yo, si acá pongo A,
El único problema que quién sabe tenemos es con el 0, ¿no? Pero si acá yo pongo B y acá pongo A, ¿acá qué puedo poner? Y bueno, podrías poner B sobre A, ¿no? Claro. Y esto te da B. Entonces, la idea de múltiplo es una idea que tiene, digamos, un concepto. El concepto de múltiplo es una idea que no siempre se verifica. Es decir, algunos la van a verificar y otros no la van a verificar. Entonces, por eso que se le puso nombre. Es decir, a las cosas triviales, la matemática no le pone nombre, le pone nombre a las cosas que que algunos lo verifican y otros no lo verifican. Es decir, nosotros decimos, un número es par si, solo si es múltiplo de 2 o es divisible por 2. ¿Está bien? Un número es primo si, solo si tiene exactamente 4 divisores. Es decir, a las cosas relativamente excepcionales son a las que les damos una definición. A las cosas que se cumplen y no necesitan nada, no le ponemos un nombre. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, el concepto de múltiplo, ¿por qué se define dentro de los enteros? ¿Y por qué hay números que sí son múltiplos de 4? Y hay otros números que no son múltiplos de 4. ¿Está bien? Entonces, múltiplo de 4 es una característica especial que tienen algunos números. Algunos números enteros. Entonces, la definición de múltiplo de 4 es esta. Un número es múltiplo de 4 si es 4 por algún entero, 4 por K, con K entero. Bueno, este conjunto obviamente que es infinito, porque como los enteros son infinitos, yo moviendo acá el valor de K, recorriendo los enteros, voy a generar a todos los múltiplos de 4. Entonces, esto acá escribimos el conjunto de los X, tal que X es múltiplo de 4. Acá escribimos por extensión, entre comillas, he puesto algunos. Y si quiero escribirlo todos, voy a escribir algo por el estilo. Van a ser aquellos X, tal que X es igual a 4 por K, y K recorre los enteros. Es decir, he dado la propiedad definidora de ser un múltiplo de 4. ¿Está bien? ¿Se entiende? Quiero que me digan si me entendieron lo que hice. Lo estoy escribiendo por extensión. ¿Entendido? Sí, se entiende. Por extensión, simulada acá y acá por comprensión. Di la definición. Muy bien. Ahora vamos a pensar en los múltiplos de 28. Múltiplos de 28. El conjunto de múltiplos de 28. Conjunto de los X, tal que X es múltiplo de 28. Bueno, díganme algunos que son múltiplos de 28. Algunos. Por ejemplo, el 0. Después tenemos el 28. Tenemos el menos 28. Tenemos el 56. El menos el 56. ¿Otro tienen? Este es 28 por 0. 28 por 1 o por menos 1. Por 2 o por menos 2. Por 3, ¿cuánto les da 28 por 3? Sí. 161. No, me parece que... No, el 84. O el 84. 84. 84, ¿no? 84, sí. Menos 84. ¿Qué otro? Por ejemplo, por 4 sería 56, 56. Ahora piensa... 112. 112. Y menos 112. Y así siguiendo, ¿no? No voy a escribir todos. Entonces, ¿cómo se pueden escribir los múltiplos? Así como escribimos los múltiplos de 4 de esta forma, podría escribir que son los X, tal que X es 28 por H, y H un número entero.
¿Está bien? A 28 lo voy multiplicando por distintos números y voy generando los distintos números que son múltiplos de 28. ¿Está bien o no? Sí, sí. ¿Está Se o no? entiende. Sí, se entiende. ¿Para todos se entiende? Siempre escucho las mismas voces. ¿Se entiende? ¿Sí, chicos? Bueno. Bien. Entonces, ahora, a ver, yo me cansé acá, ¿no? Acá hice 0, 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, 4 por 4, 4 por 5 hubiera estado el 20, el menos 20, 4, 6 por 4, 24, hubiera estado el 24, el menos 24, hubiera estado 4 por 7, 28, el menos 28, el 4 por, que estaba acá, 7 por 8, 32, el menos 32, etcétera. Ahora, yo les pregunto, ¿hay alguna relación entre A y B? ¿Hay alguna relación entre el conjunto A y el conjunto B? Sí, al menos el 0 hay relación. El 0 está en los dos. ¿Hay algún otro que esté en los dos? El menos Así, 28. a simple vista, El 28 y el hay menos menos 28 28. están los dos. El 56 está. Sí, a su vez los que son múltiplos de 28. Todos los múltiplos de 28 de 4. Claro. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, seguro que sí. Pero ¿cómo lo demostramos? Porque el problema que tengo acá, que no es como el ejercicio de hace un ratito, que eran finitos, ¿no? Entonces, vamos a probar, y no todos los de 4 son múltiplos de 28, ¿no? Porque acá, por ejemplo, tengo el 8 y el 8 acá no lo encuentro. Tengo el 12 y el 12 acá no lo encuentro. Lo que sí es cierto, voy a achicar pizarrón, ¿no? Este conjunto, que son los X, tal que X es igual a 4 por K, y K pertenece a los enteros, son los múltiplos de 4, y B, que son los múltiplos de 28, que son los elementos que se escriben como 28 por H y H enteros. Ustedes me dijeron que todos los de 28 son múltiplos de 4, pero está claro que no son iguales, porque hay múltiplos de 4 que no son de 28. El 4 pertenece a A y el 4 no pertenece a B. El 4 no es 28 por algo, ¿no? Con algo entero. Entonces, B está contenido en A. B está contenido en A, pero A no está contenido en B. Entonces tenemos que demostrar que B está contenido en A. B está contenido en A. Ahora, no puedo agarrar cada uno de los elementos de B y ver que cada uno de los elementos de B está dentro de A porque son infinitos. Entonces, como no lo puedo recorrer todo el conjunto, no voy a poder demostrar que está cada uno de sus elementos está en A. Entonces voy a necesitar usar un método de demostración. Un método de demostración que tiene nombre y se llama método directo. Voy a tomar un elemento arbitrario del conjunto B y ver que ese elemento también es elemento de A. ¿Qué quiere decir tomar un elemento arbitrario del conjunto B? Es pensar un elemento que tiene la forma de las cosas que están en B. Entonces, un elemento genérico, arbitrario, es lo mismo
En cuanto al lenguaje, quiere decir lo mismo, genérico, arbitrario, cualquiera sea el elemento de B, son cosas que matemáticamente quiere decir lo mismo. Entonces, ¿cómo están definidos los elementos que están en B? Y bueno, los elementos que están en B son 28 por H. Entonces, sea X perteneciente a B. Entonces, cuando yo digo sea X perteneciente a B, lo único que puedo usar es la forma que tiene el elemento. No voy a decir tomar el 56, que sería un caso particular de un elemento que está en B, o el 84, habíamos dicho, que era otro elemento que está en B. ¿Está bien? No voy a tomar uno en particular, sino que voy a tomar uno cualquiera, uno genérico. Que sea genérico quiere decir que tiene la forma de las cosas que están en el conjunto B. Entonces, cuando yo digo sea X perteneciente a B, lo único que tengo autorizado de escribir es, entonces, X es 28 por H y H pertenece a los enteros. Ahora, como todos saben, la tabla de multiplicar, así creo, todos saben que 28 no es otra cosa que 4 por 7. Esto es lo que nos va a salvar. Hasta la tabla del 4 más o menos la sabemos. Quién sabe si la pienso al revés, como 7 por 4 es más complicado, ¿no? Pero que 28 es 4 por 7, todos lo saben. Entonces, voy a escribir lo siguiente. Entonces, voy a decir, bueno, pero entonces X es 4 por 7 por H. Y H perteneciente a los enteros. En lugar de 28, escribo 4 por 7. Porque sabemos la tabla. Y entonces voy a tener que achicar esto y lo voy a poner acá. Esto es B. La otra era la manera coloquial de decir quién era B. Entonces, ahora todos sabemos la propiedad asociativa de la multiplicación de los números. Para eso hemos repasado las propiedades que tenían las operaciones adentro de los números enteros. En mate 0 hicimos mucho hincapié en eso. Entonces, nuestro X se puede escribir como 4 por 7 por H, y H pertenece a los enteros. Ahora, si H es un entero, como el 7 es un número entero, 7 por H también es un entero. Porque la multiplicación de enteros, además de ser asociativa, que es lo que hice acá, acá tenía asociado el 4 con el 7 y después ese resultado, que es 28, multiplicarlo por H, ahora lo que hice fue asociar el 7 con el H. Y esta multiplicación 7 por H también es un entero, porque la multiplicación de enteros es entera, no solo asociativa, sino que cerrada. Entonces, este número tengo derecho a llamarlo, por ejemplo, K, como está puesto en la definición. Es decir, que entonces X es igual a 4 por K y K entero. Pero entonces, ¿qué pasó con X? X es de la forma 4K con K enteros. Es decir, que el X verifica la condición que tienen los elementos que viven en A. Por lo tanto, mi X, este genérico que tomé en B, puedo decir que está en A. Bueno, entonces, ¿qué? Ya terminó la demostración. Eso que le tienen tanto terror a las demostraciones. Tienen que abrir un chat, que alguien escribió algo y yo no veo. Ahora voy. El 7 quedó absorbido. Bien, bien. Lo dije oralmente, pero quién sabe. ¿Qué pasó con este 7? Y bueno, teníamos que 4 por 7 es 28, ¿no? Ahora, si yo asocio el 4 por 7
al multiplicarlo por h, tengo tres números enteros que se están multiplicando. Tengo 4, 7 por h. Por la propiedad asociativa, esto lo tenemos que tener 4 por 7 por h. Y 7 por h es un entero. ¿Te gusta? ¿Estás bien de acuerdo que 7 por h es un entero? 7 es un entero, h era un entero, que h era un entero, lo dijimos acá. Entonces, como vale la propiedad asociativa de la multiplicación, entonces a ese entero 7h tenemos derecho, esto es una h, 7h tenemos derecho a llamarlo k. Lo podría haber llamado k, lo podría haber llamado m, lo podría haber llamado de cualquier manera, ¿eh? Entonces eso dije que era 7 por k, donde, perdón, 7 por h lo llamé k, ¿no? 7 por h lo llamo k, que es un entero. ¿Por qué es un entero? Y bueno, porque 7 es entero, h es entero, 7 por h es un entero, que lo llamo k. Entonces, repito todo. Tomé un elemento arbitrario de B. ¿Qué quiere decir un elemento arbitrario de B? Lo único que sé es que al vivir en B es de la forma 28 por H, con H entero. Fundamental esta situación. Ahora, ustedes saben muy bien las tablas de multiplicar y el número 28 es 4 por 7. Entonces reemplazo el 28 como 4 por 7. 4 por 7 por H. Como la multiplicación de enteros es asociativa, escribo 4 por y asocio de esta forma. Acá tenía el 4 por 7 y después por h, y ahora escribo 4 por 7 por h. Como la multiplicación es cerrada y 7 por h me da por resultado un entero, porque da por resultado un entero, porque 7 es un entero y h también, a este nuevo entero, que es el resultado de haber multiplicado por 7 al h, lo llamo k. ¿Por qué lo llamo k? Y porque sí, y porque además acá puse que las cosas que estaban en a eran 4 por k. Por eso lo llamé k. Entonces me queda que el número x, que es 4 por 7h, lo puedo escribir como 4 por k, siendo el k 7 por h. Y entonces, si el número x, ese que tomamos en B, al final lo escribimos como 4 por k, puedo decir que este x es un elemento de A. Entonces tomé un elemento arbitrario de B, trabajé bastante y vi que estaba en A. Ahora sí, el chico que dijo que no había entendido el final, ¿sí? ¿Sí? Ahora sí. ¿Y los demás? Sí, profesora, yo lo entiendo. El tema es que habría que, al revés, comprobar que A no está contenido en B. Bueno. Es el problema que no, va, así en el aire no veo cómo, porque se puede demostrar que es verdadero, pero no es verdadero que A está contenido en B. No, no se puede demostrar que es verdadero. Vas a ver que no. Bueno, ¿esto lo entendiste? Sí, esto es clarísimo. Bueno, entonces ahora vamos a ver si podrías demostrar que A está contenido en B. Además de que ya alcanza con ver que A no está contenido en B, con dar un contraejemplo. ¿Qué quiere decir un contraejemplo? Lo que algún chico dijo hoy, ¿no? Puede escribir B acá. Con los X, tal que X es 28 por H. Un contraejemplo es ya encontrar al menos uno de que no sea. Que no sea, exacto. Ya con eso alcanza para ver que no está contenido. Porque Sí, todos sí, los que están en un conjunto tendrían que estar en el otro. ¿Mm? Sí, eso está clarísimo. El tema es si tomo con el método Bueno, mixto, vamos a que agarro un tomar. aleatorio. Supongamos que se te ocurriera a vos pensar que dado un elemento arbitrario de B, si pudieras trabajar y demostrar que ese I pertenece a. Perdón, al revés. Si tomo un elemento cualquiera de A y poder ver que está
y tomo un I cualquiera de A y trabajar un poco y ver que I está en B. ¿Está bien? Le cambio las letras para que vean que le podría poner X, pero le pongo I. Si I está en A, lo único que puedo decir que es 4K. Con K perteneciente a Z. ¿Cómo haces para poder decir que esto es, vos tendrías que lograr que esté en B, tendrías que lograr que I es 28 por T, con T perteneciente a los enteros? ¿Cómo haces? Ahí, como hice en el método anterior, busco el 28. No, pero vos tenés esto nada más. Vos tenés que 4K. Sí. Está bien, está bien. Sí, no lo 4 puedo lo hacer. podés escribir como 28, ¿por qué? 4 lo podés escribir como 28, ¿por qué? Y por un 28 dividido 4. 4 lo puedes escribir multiplicado por qué el 28 te da 4. Es un número racional. Racional, ¿no es cierto? Sí, Es sí. decir, el 4, acá vos que tendrías que poner para que te dé 4. Tendrías que poner 4 sobre 28, ¿no? ¿Sí? Claro, claro. ¿Y te sirve eso? No, porque acordate que vos No, porque necesitas... estamos hablando. Ahí está. Sí. Ahí está, Ahí ¿entendido? caí. Sí, Es cierto que yo del 4 puedo pasar a 28 por algo, pero este algo al que yo puedo escribirlo no es entero. Sí, ahí está. Porque si yo a esto lo pongo así y acá pongo un K que sea entero, esta cuenta no necesariamente me va a dar un entero. Porque dentro de las cosas que son 28 por K, por ejemplo, el K podría ser 3. Entonces, esta cuenta no me va a dar un entero. ¿De acuerdo? Tuve que meter una fracción para que el 4 poderlo escribir como 28 por algo. Esta fracción que es un séptimo, si querés, ¿no? Si querés simplificarla, es un séptimo. Pero el asunto es que no encuentro un número entero que multiplicado por 28 me dé 4. Entonces no puedo usar las propiedades que usamos al revés, porque sí, todo anda bien, porque bueno, por las condiciones que tiene el 28 y el 4, ¿está bien? No vas a poder demostrar que todo múltiplo de 28 es múltiplo de cualquier otro número. En todo caso, podría ser de múltiplos de 7, pero tampoco podría demostrar que los múltiplos de 28 son múltiplos de 3. ¿De acuerdo? Es decir, no, clarísimo. En algunos conjuntos vamos a andar bien, pero en otros no. El 28, como es 4 por 7, va a ser cierto que todo múltiplo de 28 es múltiplo de 4 y también va a ser cierto que todo múltiplo de 28 es múltiplo de 7. Pero no es cierto que todo múltiplo de 28 es múltiplo de 3. Porque si yo quiero descomponer el 28 como 3 por algo, acá voy a tener que poner 28 tercios. ¿Te das cuenta? Y entonces no encuentro un entero que multiplicado por 3 me dé 28. Va a ser una fracción. Entonces, el asunto está en que yo voy a poder demostrar que todos los que son múltiplos de 28 son múltiplos de 4, o también podría demostrar que todos los múltiplos de 28 son múltiplos de 7, porque por la descomposición que tiene el 28 como producto de dos enteros. ¿Quedó claro? Sí, clarísimo. Muchas gracias. Acuérdense que ser múltiplo es un concepto que está definido adentro de los enteros. Y tienen que ser los generados por 20. En este caso estamos hablando de 4, es decir,
Si yo hablo de múltiplos de 3, ¿qué serían los múltiplos de 3? A ver. Múltiplos de 3. ¿Cómo se escriben los múltiplos de 3? ¿Quiénes son múltiplos de 3? 0, 3, Menos 6. 3, 6, menos 6, etcétera. Es decir, que son 3 por algo, ¿no? Son los X, porque X es 3 por H y H en los enteros. ¿Está bien? ¿Sí? Los múltiplos de 3 son 3 por algo. Esta es la maquinita que me genera los múltiplos de 3. Los múltiplos de 5 van a ser 5 por algo. ¿Entendido? Sí, clarísimo. Por ejemplo, ¿hay alguna relación entre los múltiplos de 15 y los múltiplos de 3? Sí, ¿Qué les parece? sí, Si yo pongo acá múltiplo de 15, acá voy a tener que poner un 15. Y si pongo un múltiplo de 3, acá voy a tener que poner 3 por H y H en Z. ¿Qué relación hay entre los múltiplos de 3 y los múltiplos de 15? ¿Quién está contenido en quién? ¿Quién está contenido en quién? Que se podría decir que 15 se podría expresar como 3 por 5 y de esa forma estaría contenido dentro de 3 o está mal. Claro, los múltiplos de 15 son múltiplos de 3, pero al revés no. ¿De acuerdo? sí, está claro. Todos los múltiplos de 15 son múltiplos de 3. Jugando con que 15 es 3 por 5. ¿Está bien? Entonces, todo múltiplo de 15 es múltiplo de 3. O todo múltiplo de 15 es múltiplo de 5, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Todo múltiplo, a ver, por ejemplo, ¿y qué pasa con los múltiplos de 24? 8 por 3, 24, ¿no? Es 3 por 8. Todos los múltiplos de 15, de 3 son múltiplos de 24. ¿Están de acuerdo? También son de 8. También son de, si piensan acá, tienen 3, 4 y 2. Son múltiplos de 6, o son múltiplos de 8, o son múltiplos de 12. ¿De acuerdo? Cómo pueden descomponer este número. Esto es 3, 2, 2, 2. Entonces podrían pensar 4 por 3, 12. Podrían pensar con 6. Podrían pensar con 8. Bueno, ¿entendido? Sí, se entendió. Ejercicio que no sé si está en la práctica, pero no importa. Séase, ahora sí piensan, séase el conjunto de los X para que X es múltiplo de 24. Demostrar que C está contenido en S, donde S son los múltiplos de 6. Así juegan un poco. Demostrar que los múltiplos de 24 son todos múltiplos de 6. Pero que al revés no. ¿Qué quiere decir al revés no? Que no se da la otra contención. Bueno, entonces, esta demostración que hicimos, la que tomé un elemento arbitrario de un conjunto y vi que estaba en el otro, es una demostración que se llama, que se hizo por el método directo. Tomé un elemento en un conjunto, usé lo que sabía de esos elementos y propiedades que ya teníamos conocidas y logré ver que estaba en el otro conjunto. Eso que hicimos es una demostración por el método directo. Muy bien, ahora vamos a hacer un descanso, ya que estamos más de 1 hora y media, y vamos a hacer... alguien habla ahí de completar cuadrados de parábola.
Ah, bueno, después hacemos eso de parábola. Vamos a hacer un descanso. Empiezo con completar cuadrados en parábola y después seguimos con conjuntos haciendo demostraciones por otro método. Bueno, ¿qué hora es? Y 31. Menos, a ver, supongamos que sea menos 25. En 15 minutos volvemos, o sea que sería menos 10. Menos 10 volvemos al mismo link. Bárbaro, gracias. Al mismo link, menos 10. Dale, profe.